Hola a todos, bienvenidos a Medicina UNER. Mi nombre es Pablo Espinosa Rodríguez, soy residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área 7 de la región de Murcia y hoy os traigo el cuarto capítulo de la serie de ciclo especial que estamos haciendo llamado Urgencias Pediátricas Volumen 1. Hoy vamos a hablar, como ya podéis ver en pantalla, de urgencias pediátricas, en concreto del tema de abdomen agudo, basándonos en el esquema o en el algoritmo diagnóstico y terapéutico de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Para este algoritmo es fundamental conocer la diferencia entre dolor abdominal agudo y abdomen agudo, que se basaría en que el dolor abdominal agudo es una situación clínica que se define por la presencia de síntomas abdominales, de dolor abdominal, de menos de un mes de evolución. Sin embargo, el abdomen agudo tiene una connotación que se caracteriza por tener una evolución aún menor de 48 a 72 horas, es constante, intenso, se acompaña con frecuencia de vómitos, de afectación del estado general y de una palpación abdominal dolorosa. Siempre en estos esquemas comenzamos por la evaluación del paciente mediante el triángulo de evaluación pediátrica que nos define si el paciente está estable o inestable. Tanto en pacientes estables como en inestables, como ahora veremos que ya se han estabilizado, comenzaremos después de la estabilización o de que ya esté estable por un reconocimiento, una valoración y un tratamiento del dolor. ¿Esto qué incluye? Bueno, pues hay que saber que la analgesia no impide un adecuado manejo y diagnóstico del paciente, por lo que hay que pautar analgesia en los pacientes con dolor abdominal y con abdomen agudo, que pueden utilizarse diferentes escalas de valoración en función de la edad y de la colaboración del niño. Así pues tenemos la Face Legs Activity Cry y Consolability, tenemos la Behavioral Pain Scale BPS, tenemos la escala CRIES, la escala llanto, las caras de Wong y Baker, la escala visual categórica, visual analógica y la escala numérica. El tratamiento debe ser multimodal y debe asociar tanto medidas psicológicas como físicas y farmacológicas. En cuanto a las medidas farmacológicas, se debe seleccionar una vía de administración adecuada, ya sea oral, intravenosa, subcutánea, intramuscular, intranasal, transmucosa o inhalatoria, según la situación clínica del paciente, y una anamnesis que haremos de manera dirigida según la escala Sample, de la cual ya hemos hablado en los 3 capítulos anteriores. En pacientes inestables, que se definirán según su alteración en el triángulo de evaluación pediátrica del aspecto, la respiración y o la circulación, tendremos tres supuestos principales en los que destacará la disfunción del sistema nervioso central, en las que habrá pues, simplemente una somnolencia, un decaimiento, una irritabilidad, algo que altere el aspecto del niño. En ellos utilizaremos la evaluación y el manejo ABCDE, también utilizaremos la glucemia y les pasaremos la escala AVPU, que determina el grado de respuesta motora a los estímulos, valorando si el paciente pediátrico está alerta, si responde a estímulos verbales, si responde a estímulos dolorosos o si está totalmente reactivo. Después de este manejo ABCD, que ya hemos explicado en los capítulos previos, y de pasar esta escala, realizaremos, como en todos, un reconocimiento, valoración y tratamiento del dolor para la estabilización. En pacientes inestables pero que tengan un shock compensado, es decir, que tengan palidez, piel moteada y o cianosis, es decir, que tengan una alteración de la circulación, haremos también el manejo ABCD, midiendo la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la temperatura cutánea, el relleno capilar, y después de calcular todas estas constantes y realizar este manejo, haremos un reconocimiento, una valoración y el tratamiento del dolor. En caso de shock descompensado, que se caracterizaría como una somnolencia, un decaimiento y una irritabilidad, utilizaremos también, en este shock descompensado estaría alterado tanto el aspecto como la circulación, y habrá pues que hacer un manejo también ABCD con tensión arterial y frecuencia cardíaca. Aquí añadiremos también la glucemia, el relleno capilar también habrá que comprobarlo, y utilizaremos también la escala AVPU, que como digo mide la alerta, o sea, la respuesta del paciente pues, según la alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos o totalmente reactivo. Después de este manejo ABCD y de tomar estas constantes, realizaremos un reconocimiento, una valoración y un tratamiento del dolor para la estabilización del paciente. Una vez que el paciente
está estabilizado, realizaremos una anamnesis dirigida con la escala Sample, que ya la tratamos en el capítulo pasado, en la que preguntaríamos por signos y síntomas, preguntaríamos por alergias, preguntaríamos por medicamentos que tome crónicamente, por patologías previas que puedan causar o modificar el cuadro, por la última ingesta y por eventos que puedan haber desencadenado este cuadro de dolor abdominal agudo. Así, tendríamos principalmente en la historia la presencia de traumatismo, la presencia de abdomen agudo o la presencia de dolor abdominal agudo. En el traumatismo hay que hacer una exploración física detallada y pruebas complementarias cuyo objetivo es determinar si se requiere una cirugía urgente. La presencia, por ejemplo, de equimosis, de hematomas o de petequias o dolor, distensión abdominal, hematuria son signos subjetivos de que tenga el paciente con un traumatismo y con dolor abdominal una lesión intraabdominal y obliga, por supuesto, a realizar una ecografía o incluso un TAC urgente con contraste. También se realizaría una analítica de sangre y una orina en pacientes que tengan estos signos alterados. En pacientes con un traumatismo que sea abierto, además debe haber una valoración por parte de cirugía de las heridas. En estos pacientes con un traumatismo y con esta exploración física detallada y pruebas complementarias realizadas, se puede valorar poner fluidoterapia con o sin transfusión dependiendo de la gravedad del traumatismo y si hay sangrado o no. Y hay que valorar sondaje vesical, a no ser que haya sospecha de daño uretral, e incluso una exploración quirúrgica, como ya comentaba. En pacientes que tengan un abdomen agudo, hay que realizar una exploración física detallada. Dependiendo de la etiología, realizaremos unas pruebas complementarias, normalmente de imagen y analíticas u otras. Y este abdomen agudo normalmente es un criterio de ingreso. En pacientes con dolor abdominal agudo, que recordemos que es diferente al abdomen agudo, también lo mismo, una exploración física detallada que si resulta normal nos obligará a descartar otras causas de dolor abdominal que no sean precisamente intraabdominales y también se deberán realizar pruebas complementarias según la sospecha clínica. Así, una vez que tengamos establecido que el paciente tiene un abdomen agudo o un dolor abdominal agudo, veremos qué criterios hay para el alta o qué criterios hay para el ingreso. Los criterios de ingreso, pues bueno, se debe considerar la observación en urgencias, sobre todo en los casos en los que tenemos un paciente que tiene una invaginación, pero que se ha resuelto con un enema tras 4 o 6 horas de observación, si tiene un buen estado general, si tiene tolerancia oral, si tiene un fácil acceso a la atención sanitaria y los padres o los tutores son capaces de vigilarlo, se puede plantear el alta domiciliaria, tras haber permanecido 4 o 6 horas, como digo, en el servicio de observación de urgencias. En pacientes que hayan presentado una gastroenteritis, por ejemplo, que hayan tenido una rehidratación intravenosa rápida y una tolerancia oral posterior que no presenten ya deshidratación, pues también se debe conservar al paciente durante un tiempo en urgencias y después se puede valorar incluso el alta domiciliaria. En los casos en los que se debe considerar la hospitalización, pues serían aquellos pacientes que presenten una afectación clara del estado general, que tengan signos clínicos de bacteriemia, de sepsis, que tengan una invaginación intestinal pero que no cumplan los criterios que he comentado, es decir, que no se haya resuelto bien, que no tenga tolerancia oral, que no tengan fácil acceso, que los padres o los tutores no los puedan vigilar. Que también es criterio de hospitalización los pacientes que con un fracaso de la hidratación oral y de la rehidratación intravenosa rápida, como vimos en el capítulo anterior. Los pacientes con un mal control del dolor se pueden ingresar, los pacientes con colecistitis, colangitis, pancreatitis o colelitiasis con signos de infección se pueden ingresar, los pacientes con cólicos nefríticos sin tolerancia oral o que sean candidatos a cirugía se deben ingresar, los pacientes en debut de enfermedades inflamatorias intestinales o con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, con sospecha de divertículo de Meckel, pacientes que tengan una sospecha de ITU o una ITU en menores de 2 meses o que tengan una uropatía obstructiva y tengan una sospecha de pielonefritis también se debe ingresar. Y en pacientes con neumonía bacteriana que sean menores de 6 meses, que tengan una patología de base con mayor riesgo de complicaciones o que tengan una neumonía con criterios de gravedad, que tengan un derrame pleural mayor de 1 centímetro o con repercusión clínica, todos esos pacientes con esas neumonías se pueden también ingresar y pueden provocar estas neumonías a veces, como decía, un dolor abdominal agudo, que no un abdomen agudo. En pacientes, por ejemplo, con púrpura de Solenenoc, que tengan un sangrado gastrointestinal o daño renal, también se puede valorar la hospitalización. Por último, quedaría hablar de la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, que se reserva para pacientes con cuadros quirúrgicos graves,
pacientes con síndrome hemolítico urémico, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tengan una complicación asociada o que tengan un deterioro claro del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica o una insuficiencia respiratoria grave persistente. Así, como puntos clave de esta presentación de dolor abdominal, pues el dolor abdominal agudo es aquel que presenta una evolución menor a un mes. El abdomen agudo se caracteriza por una evolución menor a 48-72 horas, es constante, intenso, implica una afectación del estado general y una palpación dolorosa. A la llegada de urgencias se debe proceder con la evaluación y estabilización inicial, utilizando el triángulo de evaluación pediátrica y la secuencia ABCDE, como en cualquier otra patología. Y el diagnóstico se basa en la historia y la exploración física, pero en ocasiones pues, son necesarias algunas pruebas complementarias, destacando sobre todo la ecografía abdominal y en ocasiones incluso el TAC abdominal, así como la analítica de sangre en ciertas patologías. El tratamiento pues, depende de la patología subyacente, puede ser médico o quirúrgico, y el principal objetivo en urgencias es diagnosticar procesos que requieran tratamiento urgente. Hay que destacar la apendicitis en mayores de 5 años, destacar la apendicitis, y la invaginación, como comentábamos, en menores de 2 años. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias. Mañana volvemos con el último capítulo de este volumen 1 de urgencias pediátricas. Espero que os esté pareciendo útil, que estéis disfrutando de este ciclo de programas especiales y como siempre os digo, podéis seguirnos en nuestro canal de Instagram y nuestros canales de Spotify y YouTube para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.